Tokio, lunes 20 de marzo de 1995, 7:46 de la mañana. El metro vibra como un organismo vivo. Decenas de miles de personas se deslizan por los pasillos subterráneos, cada una atrapada en la coreografía perfecta del horario japonés. Trenes que llegan, puertas que se abren, anuncios electrónicos que marcan la puntualidad de un país entero. Entre ellos está Kenji Takahata, un administrativo de 32 años. Siempre toma el mismo tren, en la misma línea, en el mismo vagón, porque en Tokio la rutina es un amuleto. Aprieta contra el pecho un maletín con documentos que debe entregar antes de las 9. Kenji tiene una hija de 3 años que esa mañana le abrazó con más fuerza de lo habitual. Él sonrió, no sabía por qué le sorprendió aquel gesto. A las 7:48 el tren abre sus puertas y Kenji entra. El vagón está saturado, pero nada fuera de lo normal. Respiraciones contenidas, el leve murmullo de los auriculares, el chirrido del acero sobre las vías. Kenji se sujeta a la barra. Mira a un chico joven a su lado, con un paraguas cerrado apoyado en el suelo. Cuando el metro arranca, el chico deja caer algo envuelto en un periódico. Nadie presta atención. ¿Quién va a fijarse en un paquete anónimo en la hora punta en el metro de Tokio? 2 estaciones después, alguien empieza a toser. Primero 1, luego 2, después 20. Kenji siente un olor extraño como a metal caliente. Nota que sus ojos arden, que el pecho se le hunde. El aire se vuelve espeso, irrespirable. Un enemigo invisible. Las manos del chico ya no están en el paquete. Está bajando del tren. Camina deprisa, casi corriendo. Kenji intenta acercarse a las puertas para salir, pero sus piernas empiezan a fallar. La gente cae al suelo como si una ola los hubiese derribado. Gritos, caos. La sensación de que algo que nadie ve, está matándoles. Cuando por fin las puertas se abren, Kenji cae sobre el andén sin aire, con la garganta paralizada. Lo último que ve, entre flashes de luz y siluetas borrosas, es a un trabajador del metro corriendo hacia ellos sin saber que también se dirige hacia la muerte. A esa misma hora, en otras 4 líneas distintas, otros 4 hombres están repitiendo exactamente el mismo gesto. Un periódico, un paraguas, una bolsa perforada que libera el gas más letal que en su día fue desarrollado por los nazis. Tokio cree estar viviendo otro lunes normal. Pero en menos de 10 minutos la ciudad más segura del mundo va a convertirse en un campo de batalla químico. Y nadie, absolutamente nadie, entiende por qué. Y un dato, Tokio tardó minutos en comprender que estaba viviendo un ataque químico en plena hora punta. Atención delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola delirantes, hoy nos trasladamos a Japón, al año 1995, para analizar
el delirio de un culto apocalíptico y de una sociedad entera que tardó minutos en darse cuenta de que estaba viviendo un ataque químico en plena hora punta de un lunes en el metro de Tokio. Un líder delirante, un atentado sin precedentes y un culto apocalíptico. Hoy descendemos a los túneles del metro de Tokio, al corazón de aquella tragedia, y desentrañamos cómo una secta pudo llevar a cabo uno de los ataques más escalofriantes de la historia moderna de Japón. Y recuerda, si te gusta mi trabajo, ya sabes, suscríbete en tu plataforma favorita de audio, dale a la campanita y acompáñame cada viernes en un nuevo misterio. Ajusta la mascarilla y afina los sentidos. Esta es la crónica de un delirio. Durante toda la década de 1980, Japón vivió uno de los mayores booms económicos del mundo contemporáneo. Lo creían de verdad, que nada podía derribarles. Rascacielos nuevos cada año, empresas tecnológicas liderando el planeta, universidades hiperexigentes, una clase media que sentía que ya había ganado el futuro. El país respiraba una sensación casi colectiva de invulnerabilidad. Era la idea de que un país ordenado, disciplinado y próspero jamás podría caer en manos del fanatismo. Y ahí es donde reside la ironía. Cuando un sistema se ve perfecto, deja de mirar sus fallos. Pero mientras Japón crecía hacia afuera, por dentro amenazaba desmoronarse. Exámenes mortales que decidían el futuro de un adolescente a los 17 años. Salarios altos, pero a cambio de jornadas laborales que destrozaban cuerpos y mentes. Karoshi, muerte por exceso de trabajo, un concepto que solo podía haber nacido allí en Japón. Familias donde el silencio era norma y la vulnerabilidad una vergüenza. El resultado fue un caldo de cultivo perfecto para dos fenómenos: los jóvenes aislados y emocionalmente agotados, y búsquedas espirituales desesperadas. En un país donde llorar era un fracaso, la promesa de ser especial, un iluminado o ser el elegido eran un veneno irresistible. En la época de los 80, principios de los 90 en Europa, las sectas New Age reclutaban hippies. En Estados Unidos prometían terapias cuánticas, ángeles y gurús carismáticos. Pero en Japón, las sectas entraron por otro sitio, las universidades de élite. Mientras Occidente buscaba paz, Japón buscaba respuestas científicas al sufrimiento. Por eso surgieron grupos que mezclaban yoga, ciencia ficción, física cuántica malentendida, budismo distorsionado, conspiraciones y un profundo sentimiento de vacío identitario. Aum Shinrikyo encajó exactamente ahí y parecía una mezcla de religión, ciencia y salvación colectiva. Muchos de los miembros de Aum no eran marginados. Eran ingenieros, físicos, estudiantes modelo, programadores. Eran gente brillante, pero rota, en silencio, porque se unieron, porque a Sahara les ofreció algo que Japón no les daba: un propósito, una comunidad, una explicación del sufrimiento, una misión heroica en un mundo que sentían vacío. Aum se convirtió en la secta que llenó los huecos que la sociedad japonesa había dejado sin cubrir. Y esta es la clave del episodio. Japón no estaba preparado para Aum Shinrikyo, a pesar de su orden y disciplina, porque una sociedad que prohíbe el ruido deja crecer monstruos en silencio. Y en una cultura donde nadie habla de dolor, puede acabar creyendo a cualquiera que se atreva a explicarlo.
antes de comprender cómo una secta como Aum Shinrikyo pudo reclutar ingenieros brillantes, fabricar gas sarín y ejecutar el ataque más grave de la historia de Japón desde la Segunda Guerra Mundial, es necesario detenernos en el lugar donde todo germinó. Porque Japón, a finales de los años 80 y principios de los 90, era un país que vivía entre dos mundos, el del éxito deslumbrante y el del silencio más profundo. Tras décadas de reconstrucción, Japón se había convertido en una superpotencia económica. Las ciudades crecían hacia arriba, la tecnología hacia afuera y el salario medio hacia arriba. Se hablaba del milagro japonés. Las empresas parecían imbatibles y la sociedad vivía con una sensación casi colectiva de invulnerabilidad, como si nada pudiera quebrar esa armonía perfecta. Pero esa perfección tenía un precio. Bajo la superficie, el país acumulaba un nivel de presión social difícil de imaginar desde Occidente. Los trabajadores asumían jornadas extenuantes. Los estudiantes vivían pendientes de exámenes que marcaban su futuro para siempre. Y la idea de mostrar debilidad se consideraba una vergüenza. Japón incluso acuñó una palabra que no existe en casi ningún otro idioma: karoshi, muerte por exceso de trabajo. La prosperidad escondía un paisaje silencioso de estrés crónico, aislamiento emocional y agotamiento mental. Un terreno fértil para cualquier movimiento que ofreciera alivio, pertenencia o simplemente una explicación del sufrimiento. En este contexto, la búsqueda espiritual empezó a crecer como un refugio. No era la espiritualidad hippie que había recorrido Europa y Estados Unidos. En Japón tomó otro camino. Allí las nuevas religiones mezclaban budismo, ciencia, yoga, tecnología futurista, misticismo y teorías conspirativas. Y mientras en Occidente las sectas reclutaban perfiles vulnerables, en Japón ocurrió algo distinto y profundamente inquietante. Estas organizaciones comenzaron a captar a estudiantes brillantes de universidades de élite, personas altamente formadas, que veían en la ciencia y en la disciplina religiosa una promesa de sentido. Aum Shinrikyo supo aprovechar ese momento exacto. La secta ofrecía respuestas absolutas a una sociedad que vivía en el éxito externo y el vacío interno. Un movimiento que prometía iluminación espiritual, salvación colectiva y un rol heroico en un inminente fin del mundo. Para muchos jóvenes agotados por la presión y aislados de sus familias y sin espacios donde expresar angustia, el discurso de Asahara no fue una extravagancia, sino una vía de escape. Y así, en un país donde el orden es todo, donde la armonía social lo absorbe todo, la disidencia emocional no tenía lugar. Y en esa falta de espacios, de vulnerabilidad, estuvo la brecha por la que entró Aum Shinrikyo. Japón no cayó en manos de esa secta a pesar de su disciplina, sino precisamente por ella. Ya que cuando una sociedad entera se acostumbra a no hablar del dolor, cualquier voz que se atreva a explicarlo, aunque sea desde el fanatismo, puede convertirse en un imán. Ese es el Japón que, sin saberlo, estaba gestando la tragedia del metro de Tokio. Para entender cómo un culto fue capaz de transformar el metro de Tokio en un escenario de guerra química, hay que volver al principio, a un hombre, a una voz, y a un país que, sin darse cuenta, estaba dejando que un falso iluminado se colara entre sus grietas sociales. Su nombre real era Chifu Matsumoto, pero el mundo lo conocería como Shoko Asahara. Nació casi ciego, en una familia humilde, y desde muy joven aprendió que la vulnerabilidad también podía convertirse en poder, si sabías cómo envolverla. Asahara comenzó ofreciendo clases de yoga y meditación en un pequeño piso.
un espacio donde prometía sanación espiritual a través de técnicas que él descubría como antiguas, místicas y secretas. Pero aquel yoga estaba lejos de ser inocente. Mezclaba lecturas superficiales del budismo con teorías de conspiración global, advertencias de un apocalipsis inminente y una promesa que seducía a cualquiera que se sintiera perdido. La salvación solo llegaría a través de él. Aum Shinrikyo, la verdad suprema, que es lo que significa en japonés, nació así, como un refugio espiritual que pronto se convertiría en un engranaje totalitario. Asara se proclamó a sí mismo Buda viviente, Cristo reencarnado y único iluminado capaz de guiar a Japón hacia la supervivencia. Una mezcla explosiva y delirante de misticismo y ego mesiánico que, en plena década de los 80, encontró un público mucho más amplio del que nadie pudo imaginar. Aum Shinrikyo no reclutó a marginados, reclutó a la élite. Ingenieros, químicos, físicos, estudiantes de universidades prestigiosas y de élite. Jóvenes brillantes que buscaban una respuesta que la sociedad japonesa, rígida y silenciosa, no les ofrecía. Asara supo venderles una idea irresistible. Vosotros estáis destinados a salvar el mundo. Y muchos, agotados por la presión académica y social, le creyeron. Lo que comenzó como un grupo espiritual se transformó en pocos años en una estructura militarizada. Aum funcionaba como un estado paralelo. Tenía departamentos, jerarquías, entrenamiento físico, rituales de obediencia y un sistema de control total sobre sus miembros. Pero también se convirtió en una empresa multimillonaria, con tiendas, escuelas, donaciones forzadas y una maquinaria económica propia. Y detrás de esta fachada espiritual se escondía algo todavía más inquietante. Un laboratorio químico capaz de producir agentes nerviosos como VX, sarín y toxinas biológicas. Aum no era un culto, era, en la práctica, una organización paramilitar con recursos científicos, dirigida por un hombre que creía firmemente que el fin del mundo estaba cerca y que su misión divina era acelerarlo. Y este es el origen, un líder que se creyó un salvador y un culto convertido en fábrica de muerte. Y el resto es historia. Ya a comienzos de los años 90, Aum Shinrikyo dejó de ser un grupo espiritual para transformarse en algo mucho más oscuro. Si antes Asara hablaba de iluminación interior, ahora anunciaba otra revelación. El Armagedón estaba cerca, una guerra final que arrasaría Japón y al resto del mundo. En su relato, solo unos pocos elegidos, su culto, sobrevivirían para reconstruir la humanidad. Pero para salvar al mundo, decía, había que estar preparado para destruirlo. Fue entonces cuando Aum se reorganizó. Ya no eran un movimiento religioso, se convirtieron en una milicia apocalíptica. En sus instalaciones, dispersas en zonas rurales y alejadas de toda mirada externa, comenzaron entrenamientos paramilitares. Miembros que antes meditaban, ahora aprendían a manejar armas, a sobrevivir en situaciones extremas y a obedecer órdenes sin cuestionar nada. Asara repetía que la violencia no era un pecado, si servía a la misión divina. Mientras tanto, el culto avanzaba hacia un territorio mucho más peligroso, la experimentación química. Ingenieros y científicos reclutados en universidades de élite empezaron a desarrollar los primeros agentes nerviosos. Muy pronto, el sarín, aquel gas creado por los nazis con capacidad para matar en segundos, se convirtió en un objeto de estudio principal. Los primeros ensayos se hicieron en zonas rurales de Japón.
lejos de cualquier presencia policial. Animales muertos, terrenos contaminados y aldeas enteras envueltas en rumores fueron testigos silenciosos de los experimentos de este grupo. En paralelo, Aum empezó a producir VX, un agente nervioso incluso más letal, y a intentar sin éxito manipular bacterias para fabricar toxinas como la botulínica. Pero el crecimiento del mal no fue solo químico, fue también humano. Aum comenzó a secuestrar, torturar y hacer desaparecer a cualquiera que criticase al culto. A exmiembros que querían marcharse, incluso a familias que intentaron recuperar a sus hijos. En algunos casos, los cuerpos fueron disueltos químicamente, en otros quemados en secreto. Asara justificaba estas muertes como purificaciones necesarias. ¿Y cómo financiaba todo aquello? Pues con dinero, mucho dinero. El culto amasó una fortuna multimillonaria gracias a donaciones forzadas, trabajos esclavos, negocios pantalla, venta de productos pseudoterapéuticos y el control absoluto de los bienes de los adeptos. Y con esa riqueza construyó laboratorios de alta tecnología, instalaciones herméticas donde químicos altamente cualificados fabricaban sarín como si se tratase de un producto industrial. En pocos años, Aum Shinrikyo se convirtió en algo sin precedentes, una secta, un ejército, un laboratorio y un estado clandestino, paralelo, todo a la vez. Un monstruo que crecía en silencio, mientras Japón seguía sin imaginar que la amenaza ya estaba respirando bajo sus pies. Antes del atentado del metro de Tokio, Aum Shinrikyo ya había dejado un reguero de víctimas, y como ocurre con los grandes movimientos criminales, la historia suele recordar el ataque, pero no siempre a quienes murieron antes de que Japón entendiera el monstruo al que se enfrentaban. La primera gran señal llegó en Matsumoto en 1994. Allí, Aum liberó sarín en un barrio residencial para eliminar a los jueces que estaban a punto de fallar en contra del culto en un litigio. Fue una operación quirúrgica, fría, sin rastro de humanidad. Un camión frigorífico modificado, un sistema de evaporación, una nube invisible que entró por las ventanas abiertas de las casas. Ocho personas murieron y 500 resultaron heridas. Entre ellas, amas de casa, niños, ancianos que ya dormían. Un ataque químico en pleno Japón, un país donde la violencia parecía imposible, y aún así, las primeras investigaciones culparon a un vecino. La policía no imaginaba o no quería imaginar que una secta estuviese fabricando gas nervioso dentro del propio país. Hubo también víctimas invisibles, las que no aparecieron en ningún titular. Los miembros del culto que intentaron escapar y fueron secuestrados, las familias que denunciaban desapariciones sin respuesta, los empleados que por hablar demasiado fueron purificados, según el lenguaje siniestro de Aum. Uno de los casos más estremecedores fue el de Kiyoshi Kariya, un hombre de 69 años que intentó ayudar a su sobrina a salir de la secta. Aum lo secuestró, lo interrogó y finalmente lo mató. Sus restos jamás aparecieron. En una carta que la secta le obligó a escribir antes de morir, Kariya dejó una frase que revela toda la perversión de este sistema. Me marcho para buscar la verdad, no me busquéis. Y luego está el otro lado, los miles de supervivientes del metro de Tokio. Personas que aquella mañana de 1995 bajaron a un tren como un día cualquiera y quedaron atrapadas en una pesadilla química. Muchos sufrieron daños neurológicos permanentes. Otros perdieron la vista.
algunos desarrollaron trastornos de ansiedad crónica. Ninguno volvió a ser la misma persona. Haruki Murakami, en su obra Underground, describió que lo más doloroso no fueron los minutos del ataque, sino la vida que vino después. Y es que Aum Shinrikyo no solo intentó destruir cuerpos, también intentó destruir sus vidas, sus familias, sus memorias y sus futuros. Cada historia humana detrás de este culto no es un dato, es una herida abierta de la sociedad japonesa. Era lunes, hora punta, y la ciudad más segura del mundo se preparaba para otro día perfecto. Pero bajo tierra, en el corazón del sistema que mueve a más de 8 millones de personas al día, Aum Shinrikyo está a punto de activar su plan definitivo. No es un ataque improvisado, sino que está diseñado con precisión militar. Asahara ha elegido 5 líneas de metro que convergen en un punto clave. Kasumigaseki, el distrito donde se encuentran los ministerios, la Policía Nacional y varias agencias gubernamentales. Golpear allí no era solo matar, era descabezar la capacidad de respuesta del Estado japonés. En un complejo industrial secreto, los químicos del culto habían fabricado gasarín de pureza suficiente para matar en segundos. Lo embotellaron en pequeñas bolsas de plástico envueltas en periódicos para que parecieran paquetes olvidados. Los perpetradores recibieron instrucciones claras: viajar en distintas líneas, abandonar los paquetes en hora punta, pinchar las bolsas con la punta afilada de un paraguas, bajar en la siguiente estación y subir a un coche conducido por un cómplice. 5 equipos, 5 paquetes letales y un ataque coordinado al segundo. 7:46, el primer tren parte. Como cualquier día normal, empleados de oficinas, estudiantes, funcionarios, nadie sabe que bajo uno de los asientos hay un arma química creada para matar a soldados en un campo de batalla. 7:48, comienza el goteo. Un paquete abandonado, una bolsa perforada 3 veces. El sarín empieza a filtrarse, invisible, sin olor y sin aviso. Primero un par de toses, luego decenas de personas llevándose las manos al cuello. Después, cuerpos que caen como marionetas cuya cuerda se corta de golpe. En los andenes, trabajadores del metro intentan ayudar sin saber qué está pasando. Hiroshi, un empleado de 23 años, recoge uno de los paquetes para tirarlo al cubo de la basura. Nunca llegará al hospital. Moriría esa misma mañana víctima del gas que intentó retirar para salvar a los demás. En otro vagón, una enfermera se niega a abandonar el tren hasta haber sacado a todos los pasajeros que pueda. Lo consigue, pero queda inconsciente en el andén. Sobrevive, pero con secuelas neurológicas importantes y muy graves para toda la vida. Los conductores del metro tampoco saben qué está ocurriendo. Uno de ellos continúa conduciendo casi 5 estaciones más porque no quiere abandonar a los pasajeros, aún mientras sus ojos se cierran y su respiración se bloquea. Logra detener el tren, abre las puertas y cae al suelo. El sistema de ambulancias colapsa en minutos. La policía no entiende qué está ocurriendo. Los hospitales improvisan zonas de descontaminación con lo que tienen. Tokio vive 10 minutos de terror químico que paralizan un país entero. 13 muertos, más de 6.000 afectados, miles de vidas marcadas para siempre. Y mientras tanto, los atacantes ya estaban lejos y caminaban por la calle como ciudadanos cualquiera. Han cumplido su plan. Aum Shinrikyo acaba de firmar su acto final. La respuesta del Estado japonés fue inmediata. Redadas en 25 instalaciones del culto. La prensa captó imágenes que dieron la vuelta al mundo: túneles,
cámaras estancas, almacenes de productos químicos, manuales militares, laboratorios del tamaño de pequeñas fábricas. En los sótanos se encontraron componentes para fabricar toneladas de sarín, equipos para producir VX, armas automáticas, cámaras de tortura, habitaciones insonorizadas para purificaciones. Aum Shinrikyo no era un grupo religioso, sino un aparato químico militar clandestino con recursos científicos inéditos en una secta. El 16 de mayo de 1995, tras semanas oculto en un búnker, Shoko Asahara fue detenido. Lo sacaron cubierto de barro, desorientado, rodeado de agentes. Y los juicios que vinieron después revelaron el horror. Secuestros, desapariciones, asesinatos, experimentos químicos en humanos, atentados fallidos con botulismo. En 2018, Asahara y los principales cabecillas fueron ejecutados, pero el impacto psicológico del ataque nunca desapareció del país. Aum Shinrikyo no fue un accidente histórico, fue un espejo. Uno que nos obliga a mirar tres verdades incómodas. Personas inteligentes que pueden caer en sistemas coercitivos. Porque el intelecto no es un antídoto contra la vulnerabilidad, la soledad, la exigencia extrema y la búsqueda de sentido abren puertas que el fanatismo sabe cruzar. El fanatismo crece en sociedades hiperexigentes. Japón exigía perfección, rendimiento, un silencio emocional. Y Aum ofreció lo opuesto, pertenencia, misión, absolución. Y por último, la obediencia ciega, que es el arma más peligrosa del siglo XX y del XXI. Un Mesías moderno ya no necesita un templo, le basta con un discurso perfecto. Hoy lo estamos viendo en sectas digitales, en influencers, gurús que prometen salvaciones personales, coaches extremos que piden sumisión emocional absoluta. Cuando se analiza Aum Shinrikyo 3 décadas después, surge una pregunta imprescindible. ¿Qué eran exactamente? ¿Una secta? ¿Un grupo terrorista? ¿Algo intermedio? ¿Una deformación histórica que desafía cualquier categoría clásica? Lo cierto es que Aum desbordó todos los marcos. Tenía estructura de culto, ideología apocalíptica, recursos industriales y una ambición política que, de haberse ejecutado plenamente, habría convertido a Asahara en la figura más peligrosa del Japón contemporáneo. Desde la criminología se tiende a clasificar a Aum como un híbrido, una secta destructiva que evolucionó hacia un proyecto de terrorismo químico con aspiraciones estatales, una mezcla inédita de fe distorsionada, ciencia al servicio del fanatismo y violencia de diseño. Y la figura de Shoko Asahara sigue generando debate. Muchos lo recuerdan como un iluminado delirante, otros como un arquitecto frío y calculador que utilizó su supuesta divinidad para legitimar el control absoluto sobre sus seguidores. Los psiquiatras que analizaron su historial coinciden en algo. No encajaba del todo en la psicopatía clásica, ni en una esquizofrenia, ni en un simple delirio mesiánico. Era más bien una combinación explosiva de narcisismo extremo, necesidad de dominación y un discurso místico tan maleable que podía justificar cualquier crimen. Asahara no perdió el contacto con la realidad, lo utilizó. Sabía perfectamente qué hacía y por qué lo hacía, y qué efecto buscaba con todo ello. Y una de las preguntas más incómodas de este caso es esta. ¿Qué responsabilidad ética tienen los ingenieros, químicos y médicos que hicieron posible el ataque? A diferencia de otras sectas, Aum no estaba formada por perfiles vulnerables sin formación, sino que reclutó a la élite académica del país. ¿Qué ocurre cuando el talento científico se desconecta de la ética? Aum dio la respuesta, se convierte en un arma letal, una de las más peligrosas. Muchos de estos seguidores argumentaron durante los juicios que actuaron bajo obediencia debida,
un término que recuerda demasiado a otros episodios oscuros del siglo XX. Pero Japón no lo aceptó. La mayoría fueron condenados. Fue un mensaje claro: la inteligencia no te exime de la responsabilidad moral. El gas sarín se evapora, pero el miedo queda, porque Aum demostró algo aterrador, que una secta puede convertirse en un ejército, que el culto al líder puede anular la moral y que la ciencia puede ser usada para destruir, no para salvar. El ataque del metro de Tokio dejó más que víctimas. Dejó una pregunta suspendida en el aire químico de aquella mañana. ¿Cómo es posible que una sociedad tan avanzada, tan preparada y tan disciplinada no viera venir un monstruo que estaba creciendo dentro de sus propias grietas? La historia de Aum Shinrikyo no es solo la de una secta, es la de un país que no supo escuchar sus sombras. Si conoces a alguien vulnerable a discursos de salvación absoluta o supuestos gurús o líderes que prometen respuestas fáciles a dolores profundos, comparte este episodio. Porque el fanatismo no nace de la locura, nace del vacío. Y recuerda seguirme en redes, en Instagram, en TikTok, y comparte este episodio con quienes disfrutan de historias que nos obligan a mirar de frente el lado más oscuro de la condición humana. Gracias por acompañarme en esta nueva crónica de un delirio. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde la realidad y el delirio vuelvan a encontrarse. Adiós.